a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros tenemos un promedio de 7,000 gentes a las cuales les entregamos canastas solidarias. Esta ha sido la primera entrega, vamos con la segunda y vamos con la tercera. Ya tenemos planificado la compra, ya compramos más bien para la segunda etapa, estamos preparándonos para la tercera, porque una cosa sí les voy a garantizar, como municipalidad vamos a llegar donde más nos necesiten. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripoliógico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Hola, ¿qué tal, amigos televidentes? Muy buenas noches. Esperamos que usted se encuentre ahí en su casita saboreando de ese calor que brinda la familia, ¿verdad? En esta cuarentena y con nuevas medidas. Así es que, qué mejor que cumplir lo que se nos dice para tratar de evitar el contagio. Pues bien, amigos televidentes, sean bienvenidos. En esta noche vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo políticamente en nuestro país. Para ello hemos invitado y agradecemos mucho que a pesar de la coyuntura que estamos viviendo, ellos siempre están con nosotros. Me refiero al licenciado Julio Valdivieso Rivas, politólogo, abogado y, bueno, de mucha experiencia. Julio, ¿qué tal? Qué gusto me da saludarte. Gracias, es un gusto estar contigo y con los televidentes esta noche. Perfecto, y también con nosotros, amigo de casa, también nuestro gran amigo, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jaime Ramírez Ortega. ¿Verdad? Gran amigo. Oiga, sí, el gran Jaimito. El gran Jaimito, cosa seria, ¿verdad? Tenemos no hay otro, historia, tenemos historia. Qué gusto bueno, saludarte. Un saludo muy cordial a los amigos que nos ven, tanto fuera como dentro de El Salvador, y es un placer por estar aquí contigo y con Julio compartiendo este set. Sí, porque ya teníamos días de que no nos reuníamos, ¿verdad? No te daban permiso. Oye, Julito, no te daban permiso. Tremendo Julio. Es que te veo un poco azul en los ojos. Que tremendo le van a creer y eso no se vale. Pues bien, gracias de verdad por estar dándonos el apoyo a nuestro programa, ¿verdad? A través de la señal positiva de Canal 8, una producción de Mix de Medios. Y vamos ya a entrarle a este asunto porque la plenaria pasada, la última, madrugones, así dicen ellos, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que nos dicen y vamos a ver qué es lo que está pasando a los diputados que dicen porque se les aprobó $1,000 millones y esto no le gustó al frente y Arena se defiende. Pues bien, veamos para tener un contexto más amplio de esta situación, qué es lo que expresaron los diputados en esta oportunidad. Que no deja de sorprender en el ámbito nacional. Y son estos acuerdos, entendimientos, pactos, que les molesta que les digamos que son pactos oscuros, pero ¿cómo se puede llamar a eso? Pareciera ser que les molesta que les señalemos esos entendimientos, acuerdos oscuros bajo la mesa que sacrifican los intereses de las mayorías.
porque son pensados bajo los intereses que como grupo representan. Decirle a los señores del FMLN que aquí no hay ningún pacto oscuro. Durante los 2 periodos del FMLN se le aprobaron 8.000 millones de dólares. Dentro de ese dinero, 351 millones fueron hurtados por Mauricio Funes, presidente del FMLN. 200 millones fueron despilfarrados en el buen vivir. Les aprobamos 40 préstamos durante todo el mandato de los 2 gobiernos del FMLN. Derrocharon dinero de Albapetróleo por más de 600 millones de dólares. Mucho de ese dinero era de las alcaldías. El pacto oscuro es del FMLN. Gracias, presidente. Pues bien, usted lo ha visto, amigo televidente. A ver, ¿qué nos dice Julio Valdivieso? ¿Qué lee de esto, Julio? ¿Por qué dice sacrificar los intereses de la mayoría si estos $1.000 millones de dólares van a ser utilizados para reactivar la empresa? Según el argumento. Pero bueno, yo quiero saber qué dices tú. Primero, la plenaria el día de ayer tiene, digamos, como 2 conceptos un poco. Uno es la ley que se aprobó, que le permite, que creo que la vamos a ver un poquito más adelante. Y el otro es el tema eminentemente de reactivación económica. En mi criterio, creo que hay que felicitar al presidente, con eso hay que decirlo. ¿Por qué? Vamos a ver. Sin tener la correlación de fuerza, que es lo que manda en la Asamblea Legislativa, 56 votos. Así Alfredo, es. Conseguir 56 votos, perdóname, con que los 43 para una ley es difícil, ya no digamos 56 votos. Y lo logró el señor presidente. A las 3 de la mañana consiguió 56 votos, ¿verdad? ¿Qué necesidad había de hacerlo a esa hora? O sea, no miraba la razón, porque si la finalidad de esto es precisamente la reactivación económica, se pudo haber hecho con anticipación el viernes, hoy en la mañana. ¿Cuál es la diferencia ¿Qué tú tratas de decir, Julio? ¿Que no me gusta realmente por la hora o no me gusta que esa forma donde te va a endeudar al país, que se le explique al país, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad? Porque la percepción en política es realidad, y la percepción que se puede dar a esa hora es que como que quería ocultar algo, cuando tal vez no sea lo correcto. Pero eso fue el mensaje que se mandó. Y lo segundo, que yo con todo el respeto de algunos diputados, ¿verdad? Que trataron de justificar su voto. Primero votan, imagínate. Dicen, sí vamos a acompañar, pero me reservo el uso de la palabra inmediatamente que votemos. ¿Y con qué objeto, pues, le digo? ¿No ya votaron, pues? O vos votás y asumís las consecuencias de tus votos, ¿verdad? No de la acción, de las consecuencias de tu acción, pero que alguien me venga a decir a mí, ¿verdad? Mire, he votado porque el país lo demanda, a pesar de que no me gusta que sea a las 3 de la mañana, y te lo voy a decir con nombre y apellido, que fue el último que logré ver, que fue el diputado Leonardo Bonilla. Muchacho que se sentía que estaba molesto por haber hecho lo que hizo. Bueno, pero fue su decisión. Pero venir a decir, bueno, mire, que yo voté por esto, por lo otro, y a pesar de que no me gustan los madrugones, a pesar de que no es el momento, pero votó. Entonces yo no siento por qué la parte formal, si la finalidad era la reactivación económica, si la finalidad era aprobar, a apoyar a la micro y pequeña, creo que todos lo hubiéramos entendido. Ahora, alguien va a pagar el mariachi, ¿verdad? Porque ahorita solo estamos pidiendo canciones, pero va a llegar el momento en que se va a pagar. Y el Estado no tiene forma más que o con endeudamiento o con impuestos que ahora no está. Y después, ¿verdad? Vamos a tener que enfrentar situaciones aún más difíciles de lo que estamos viendo. Por eso es que yo sí felicito al presidente haber logrado, sin tener correlación de fuerza, 56 votos. Pero este logro significa que hizo algo. Y tú mencionabas al diputado Bonilla. Sí, es que... Vamos a ver si tenemos al diputado Bonilla, qué es lo que digo, Julito lo está diciendo, Julio Valdivieso.
El diputado Bonilla también habló en esta oportunidad. Vamos a ver, producción, tal parece que lo habíamos descartado, pero ya que lo estamos citando, para que también nuestro amigo Ramírez Ortega tenga también este background, esta definición, y vamos a ver qué dice Bonilla a continuación. Vamos a ver, producción, si ya lo tenemos, lo podemos poner para tener un marco de referencia aún mucho mayor, porque Bonilla votó por estos 1.000 millones. Sí. Ahora, y tú dices que se está justificando. Vamos a ver qué es lo que dijo Bonilla. Por otra parte, fueron 56 votos exactos con los que se aprobó esta decisión en este pleno. 56 votos, ni uno más ni uno menos. Y son $1.000 millones. Qué curioso, en la madrugada, con 56 votos, aprobar $1.000 millones. $1.000 millones que no son 5 centavos y que los va a pagar el pueblo salvadoreño, los voy a pagar yo, los vamos a pagar todos. Ok, pero la cuestión es que lo que está diciendo Julio Valdivieso es por qué en la madrugada hacerlo cuando no hay necesidad, porque la finalidad... Me parece correcta. Me parece correcta. La forma, dice. Y mira lo que dijo Bonilla. Bueno, quizás hay que ver dos cosas que son importantes. Un Estado se sostiene por medio de dos fuentes de ingreso, así sería, fuentes de ingreso. Uno a través de los impuestos que obtiene, directos, indirectos, tasas y contribuciones especiales. Esa es la manera en que un gobierno obtiene sus ingresos. Y por el otro lo puede hacer por medio de empréstitos. Puede ser locales o internacionales. Analicemos la realidad país. El Salvador, en la actualidad, $20.000 millones en deuda soberana. Esto significa que de cada dólar que producís, ya debes alrededor de 73 centavos. Pero con la aprobación de los 2.000 millones, que se tienen que gestionar todavía, que no están eso todavía es en lo las que te arcas digo, del porque Estado, nada más le han dado el visto bueno para que vaya a solicitarlos, a negociar, Luego, a ver si se los da, porque tienen que regresar para ser ratificados. 148. Luego, estos 1.000 millones que se aprobaron en la madrugada. Esto implica que la deuda soberana te va a aumentar cuando ya hayas gestionado esos préstamos y ya sean parte del dinero público del Estado. Te va a llegar la deuda alrededor de $23.000 millones en 10 años, en 10 meses de gestión de este gobierno. Significa que la deuda te va a ascender a 93-95% del Producto Interno Bruto. Significa que de cada dólar que produzcas ya debes 93 centavos. Solo te queda para poder paliar, invertir y crecer 7 centavos. Ahora pregunto, ¿una economía familiar se podría sostener en un periodo de un mes? No se puede. Imaginémonos un empleado que gana $2.000 al mes, pero de los $2.000 debe al mes 1.750. Solo le quedan 250 para vivir. ¿Será posible mantener un estilo de vida con $250 cuando tenés muchísimos gastos durante el mes, como alimento, colegiaturas, transporte? Ahora velo esto macro. No es posible. No hay posibilidad que nuestro país se pueda sostener. Ahora, la gran reflexión se tiene que hacer en el seno legislativo, particularmente a los partidos de oposición. ¿Hicieron alguna reflexión técnica con respecto a esto? ¿Qué análisis hicieron con ello? Porque cuando vayan al BID o a otros organismos internacionales, cuando quieran vender en el mercado esos bonos del salvadoreño del Estado, ¿quién los va a querer comprar? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cómo vas a sustentarlo desde la perspectiva fiscal? ¿Cómo lo vas a sustentar? La única manera que yo veo de sustentarlo, para ser franco, es que aumentes el IVA del 13 al 20%. No nos va a quedar eso, y parece que de eso vamos a hablar cuando volvamos. Ya nos están haciendo ya la señita de que vamos al siguiente espacio, y quiero ver, para que vean qué visión es la que tenemos a largo plazo por esta sustentación, porque no va a quedar más
que el aumento de impuestos. Ya volvemos, permítanos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. En este sentido no nos va a quedar más que la teoría de aumentar los impuestos para poder tener el pago. Ahora, solo para que después lo analice, lo que pasa es que la óptica con que se le está dando, que estos 1.000 millones en realidad se van a traducir en una deuda que la vuelven a recuperar porque están creando fideicomisos para que la gente que tenga la micro, pequeña y mediana empresa cuando accese, son créditos. Eso es lo que debe de entender. No es que van a hacer regalo, esos 1.000 millones los van a ir a dar a cada uno de los sectores. No. Eso va a fundarse un fideicomiso que va a permitir accesar a él, pero lo tenés que pagar. Entonces el concepto de endeudamiento cambia y así lo manejan, o por lo menos así se percibió. El tema para mí va más allá. Quizás lo bueno de esto, también hay que resaltarlo, ¿verdad? Es que por lo menos hubo un esfuerzo de plática, de diálogo. De entendimiento, lo que no se había visto en los últimos. Lo que no se había visto antes, eso hay que decirlo. Ahora, ¿por qué o a cambio de qué? Eso no te lo puedo decir. Pero la percepción, cuando tú ves a la empresa privada, ves a pregoneros del gobierno, ves a la oposición, si se le puede llamar oposición, ¿verdad? Llegando a un acuerdo. Eso me parece correcto, me parece sano, que son, dijéramos, los mensajes, además de lo que ha planteado, es decir, nadie va a querer comprar estos letes por el nivel de endeudamiento, o los bonos, pero si a esto le agregas el conflicto que pueda establecerse entre los distintos actores, con mucha menos razón. Entonces, por lo menos hay que destacar esa parte. Y ahí hay que agregar dos cosas, ¿verdad? El análisis tiene que ir un poco más profundo. Ahora, yo no soy del criterio, y lo quiero decir con mucha responsabilidad y con mucho respeto, no soy del criterio de que le estés entregando dinero a las empresas. Nunca he sido de ese criterio, jamás voy a ser de ese criterio. ¿Pero por qué? Si es un salvataje. Ahora voy. Yo creo que la mejor manera de reactivar en estos momentos la economía es abrir ya. Como lo está haciendo Suecia. Pero te la vas a jugar porque vas a poner en riesgo a la gente. Es que eso es lo que te ha hecho creer el mundo. Ojo. Y Vamos la OMC. Y la OMS, perdón, la Organización Mundial de la Salud. Pero los muertos en Estados Unidos no es una falacia. Déjame terminar. ¿Por qué Suecia, siendo un país de primer mundo, porque lo es un país escandinavo de primer mundo, te dice, miren, hay que permitir que el comercio avance? Y le preguntan a uno de los mejores epidemiólogos de Suecia, pero ¿por qué vamos a abrir la economía a causa de la salud de las personas? Le dice, no, es que es importante que se cree un rebaño inmunológico. Por lo tanto, es importante que también la gente se contagie, porque ahí vamos a saber cuántos verdaderamente van a tener el aspecto inmunológico y quienes no. Pero van a morir personas. Ya están muriendo personas, dijo. Ahora, ¿cuándo se va a detener el coronavirus? Hasta que alcance el contagio del 60% de la humanidad. Hasta ahí. Para crear ahí se va a detener. Cuerpo. Claro, ahí se va a detener. Entonces es lógico. ¿Qué significa? Que a la empresa privada lo que necesita es reactivarse. Y la mejor manera de reactivarse es abrir ya. Esto es complicado entenderlo, porque las personas piensan que al contagiarte te vas a morir. No, pero es que ya los mejores epidemiólogos te han dicho que el coronavirus no necesita tratamiento. Es que tenés que dejar que tu cuerpo luche para desarrollar las defensas. Y si no dejas que tu cuerpo luche, no vas a... O sea, lo que te están diciendo es que no se cura con ningún medicamento, ¿no? Entonces yo creo que esto es interesante entenderlo. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos entonces? Uno es que si verdaderamente querés ayudar a la micro y pequeña empresa, que me parece importante, entonces hagámoslo de la otra manera. Primero, gestionar el ahorro del gasto corriente. Comencemos por ahí.
responsabilidad fiscal, quitarle toda la grasa al Estado, eliminar los gastos ocultos, los gastos superfluos, eliminar todos los gastos de viaje, gasolina, viático, todo lo que tiene el seguro médico, Ningún gobierno lo ha hecho. Teléfonos. ¿Cuánto es la factura de teléfono en El Salvador de los 3 órganos de Estado? Ahora, si comenzamos por ahí y este dinero se lo inyectamos, microcréditos a la pequeña y microbio empresa, porque es la que necesita. El microbio empresario, no el gran capital, es el microbio empresario el que tiene el verdadero problema, no el gran capital. El gran capital, esto no le va a afectar absolutamente en nada, y lo digo esto con mucha responsabilidad. Entonces, ¿con quién tenés que pensar? En el artesano, en el comerciante, en el peluquero, en el vendedor ambulante. Ahí tiene que enfocarse el gobierno, cosa que no se ha enfocado en esto. Estás hablando de abrir la reactivación económica y no tendríamos necesidad de esos 1.000 millones. Podrías paliar tu posición y recuperarte en un año de esta crisis. Sin necesidad de un endeudamiento que no está muy claro. Exactamente. Yo estuve viendo también el caso que planteas, el de Suecia. El problema es que yo no quiero estar en ese 40%. Ese es el problema. Ese es el problema. Sí, pero los otros 40 son los que van a No lo sabes. Pero está en vilo. No lo sabes. Pero bueno, yo nunca he sido del criterio de que o una cosa o la otra. Es decir, o solo la cuarentena o abramos totalmente equilibrio. Tiene que haber equilibrio. Un equilibrio, tiene que haber una racionalidad. Más bien, pongámoslo de esta manera. Tiene que haber una gradualidad para ir abriendo la válvula, que sin afectar el plan que se tiene en cuanto al sanitario, a la parte sanitaria, empezás a abrir la válvula con controles, pero esa pauta, en mi criterio, la dan 2 factores. 1, el comportamiento de la curva, y 2, que el gobierno vaya dando las directrices para que esta parte que vas abriendo tenga los protocolos a cumplir. Pero no lo podés, porque al final la realidad se va a imponer. Claro. Sin control. Claro. ¿Me explico? El hambre. Porque tu realidad, la realidad, mi realidad, somos de la gente privilegiada. Pero hay un montón de gente que va Coyol quebrada, Coyol comido, que su realidad es diferente a la tuya. Claro, vos tenés un sueldo, tenés garantizado el acceso, pero hay gente que si no trabaja, no come. Y no solo él, su familia. Entonces, ¿cómo compatibilizar? ¿Cómo? Es a través de un equilibrio. Claro. Me explico, pero no podés seguir en este tema si no hay. Por eso es importante todo un planteamiento de cómo vas a empezar a reabrir la parte económica. Por eso el análisis técnico en este tema es importantísimo. Importantísimo. Por Me eso cuesta creer que no haya hecho análisis técnico. Bueno, no sé si lo están haciendo por emoción. Ahora, la gran pregunta es, y creo que todos los salvadoreños tenemos que hacernos, es cómo está el tema de la transparencia de los gastos públicos ahorita. Me refiero a los 3 órganos de Estado. Porque has dejado a un lado la CAP, que no se te olvide. Ahora, y eso es lo que a mí, como ciudadano, me preocupa. Estás haciendo compras indiscriminadas, gastos en publicidad que nunca se habían visto en la historia, anuncios publicitarios de 4 minutos. ¿Cuánto te cuesta el segundo en el aire? ¡Wow! Pero te voy a decir una cosa. Necesidad, Julio. Sí, tú tienes razón en cuanto. Ahora, el hecho de que yo tengo todavía mis dudas, porque si bien es cierto, la CAP ha sido, dijéramos, sobrepasada, bordeada, eso no significa que no vaya a haber una promoción de competencia, porque no contra qué podés comparar. Están habilitados para contrataciones directas, pero eso no significa que no vayan a rendir cuentas. Disculpame, no. El hecho de que no estén aplicando la CAP no están exentos de rendir cuentas, que en su momento lo van a tener que hacer. Lo que pasa es que no es el momento para pedirle rendición de cuentas, y igual con los funcionarios. Con la nueva ley, vos lo sabés. ¿No será que ya va a ser muy tarde cuando pidamos las cuentas? No, pero la ustedes están obviando algo, que ninguno de los funcionarios del gobierno ha puesto su declaración de patrimonio. No lo sé si lo han hecho. No, ninguno lo ha hecho.
Hace No, poco yo creo que deberías de verlo. Yo sí creo que sí lo han hecho. Si no, pues hombre, ahí tienen las acciones legales. Comencemos por ahí. Por ahí, yo creo que verla. comencemos por ahí. ¿Verdad? ¿Tú qué dices? ¿Tienes conocimiento? No, yo sí creo, yo sí No, creo que sí. hay una buena parte Hay una que, buena, no la, que quizás no la ha será presentado, menos, que no la ha presentado en este pero momento. no podés Pero si- estigmatizar, dijéramos. Pero si tu bueno. declaración de patrimonio no la has presentado, siendo un funcionario con una responsabilidad ética y moral delante de los que te eligieron, me preocupa entonces el otro tema, la rendición de cuentas, que hasta ahorita la Asamblea Legislativa ha dicho, bueno, una hoja nos han traído Pero- diciendo de los gastos que han tenido. Y a mí, en lo particular, cuando oigo eso como ciudadano, me preocupa, porque entonces digo, estamos siempre en el periodo de Arena y el FMLN, donde no les gustaba rendir cuentas. Sí, y pero por haber debe sido terminar. tolerantes como ciudadanos, Fue los casos que tenemos dos presidentes procesados. Uno condenado a 10 años y el otro prófugo. Aterricemos en este tema porque vamos a un espacio. Se aprobaron los 1.000 millones, pero no están en realidad. No, Julio. espérame. Es decir, hay que ver el objeto, Ajá. la finalidad de los 1.000 millones. Entiendo, porque así, aunque no lo leyeron los considerandos, que los considerandos en técnica legislativa es el fundamento jurídico político para legislar, ¿verdad? Pero ¿cuál es la finalidad de los 1.000 millones? Apoyar a los sectores de la micro, pequeña, mediana y grande empresa, porque no están excluidos los grandes tampoco, ¿verdad? Se van a crear fideicomisos, pero eso es la expectativa. Si todavía no se ha podido colocar los 2.000 millones que les aprobaron, Y ahora vas a colocar eso. ¿por qué? Porque la percepción del país por conflictos, porque no hay entendimiento, por el nivel de endeudamiento, el Ministerio de Hacienda lo tiene cuesta arriba. ¿No crees que están haciendo cola los organismos internacionales para querer comprar los bonos o contratar un crédito puente y después llegar a la Asamblea? Para mí creo que la tiene cuesta arriba, no va a ser fácil la colocación de esto y vienen días todavía más difíciles. Lo que planteaba, va a haber que apretar el cincho del Estado. Y hablo del Estado, estoy hablando de un órgano ejecutivo. Va a tener que ajustarse los cinturones, no solo el Estado, todos. Y abrir gradualmente ya el sector productivo. Claro, Ya, eso ya. Ya. Eso ya. El otro Eso está tiene que pidiendo hacerlo la ya. ley. Es la única manera que poder resolver. Porque como dice Julio, la plata no la tenés todavía, esos 1.000 Claro, millones. y Los ahora- 3.000 millones no están. Y planteo, y para irnos en este corte, Sí. planteo una pregunta. ¿De qué te va a servir la vida al final si no tienes nada que comer? Son dos pandemias, la del hambre No, y la del COVID. Pues sí, pero tiene razón en el planteamiento. El tema es que yo sigo creyendo que no es esa polaridad. Es decir, no puedes decir, vámonos solo por el tema médico y dejemos a un lado la economía. Pero necesitas el equilibrio. Tiene que haber una sensatez, una racionalidad de cómo irlo haciendo en una forma gradual. ¿Será eso mucho pedir? No lo creo. Claro. Eso habla del entendimiento. Por eso creo que el rescate que se puede sacar de lo que pasó el día de esta última de plenaria. esta última plenaria, lo que es el diálogo, es el entendimiento. Aunque ya vamos a ver si te dan permiso, en realidad a ver el fondo de cómo se aprobó la plenaria, la ley de cuarentena y el... Y a eso vamos, a la ley de cuarentena. Julio no deja de tirar. Estaban permiso. Aquí no dan permiso, Julito. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Es así como conversamos aquí en su programa de esta hora de la noche. Permítanos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Esta noche sigamos conversando, amigos televidentes, con nuestros amigos Julio Valdivieso y nuestro amigo Mauricio Ramírez Ortega. Jaime Ramírez. Mauricio Ramírez Landaverde. Bueno, Camilo Sexto. Sí, Camilo Sexto. Bueno, vamos a ver también en esta plenaria, amigos televidentes, se ha aprobado una ley de cuarentena que lleva algunos ingredientes. No obstante, señores, el frente se levantó.
no quiso acompañar todo esto. Así que veamos por qué el Frente no quiso para que nosotros tengamos una ampliación. El Frente argumenta de que se están violando las consideraciones de la Sala de lo Constitucional. Veamos qué es lo que dijo la representante del FMLN, la jefe de bancada del FMLN, la señora Nidia Díaz. Nosotros no vamos a votar por este dictamen, vamos a votar en contra, porque hemos analizado desde la semana pasada las propuestas que vino del gobierno de la regulación para el aislamiento, cuarentena, observación y vigilancia por COVID. Esta ley que se va a aprobar entraría en conflicto, como decíamos, con la ley para proteger los derechos de las personas durante el estado de emergencia decretado por la pandemia COVID. Y si bien la ley no contempla formalmente un cierre total, sí deja la facultad que dicho cierre total sea efectuado por el Ministerio de Salud. No se puede engañar al pueblo salvadoreño. Esa es nuestra posición, por la cual esta noche nosotros no vamos a votar por esta ley, votaremos en defensa de la institucionalidad, de la democracia y de las libertades y los derechos de las personas. Se estaría rompiendo el orden constitucional, es decir, la sala ya dijo que no hay que... Bueno, vamos a ver qué dice Jaimito. Sí, bueno, vamos a ver qué dice Jaimito Ramírez Ortega. Quizás ponemos el contexto histórico. Okay, quizás pero aterricemos rapidísimo, por tiempo. Los que menos solvencia tienen para decir si se cumple o no una resolución de sala es el FMLN, dado que ellos violentaron una y mil veces las resoluciones de sala. Incluso Mauricio Funes quiso atar las manos de los 5 magistrados. Pero bien, bajo esta dinámica creo yo que es importante entender que el Estado demanda una correlación de fuerzas, pero también demanda un equilibrio en el poder. Y el equilibrio en el poder es justamente la parte inmanente de la Constitución que se protege sola. Significa que los 3 órganos de Estado tienen que trabajar de manera independiente, pero también de manera cooperativa. De modo que si hay un abuso de un órgano de Estado, el otro tiene que resaltar o surgir para equilibrar este poder. En este caso, la Sala de lo Constitucional muy atinadamente está diciendo, bueno, mire, presidente, me parece bien que continúen con el tema de la cuarentena, pero es importante que comprendan que dentro del término de la cuarentena, porque el Estado de El Salvador la Constitución de El Salvador no contiene el estado de sitio, solamente un régimen de excepción, pues lo importante es que las personas que se detengan, que no anden una justificación, que lo lleven a su casa, no que lo detengan, porque el único facultado para detener, de acuerdo al artículo 14 de la Constitución, es un juez o la Fiscalía administrativamente. Bueno, me y está el diciendo impone Jaimito penas es un juez, no un centro de contención. Por lo tanto, ahí hay una violación. violación. Nuevo decreto viene violenta el orden constitucional. Violenta la resolución de sala y violenta el principio constitucional en cuanto a la detención. Ellos dicen, es una retención. Es que la Constitución no comprende eso. Comprende o detención, que la impone un juez, o una detención administrativa de la Fiscalía, pero no de esta manera. Hay compatriotas que tienen 50, 53 días de estar ahorita en los centros de contención, no saben motivo, razón y circunstancia, que continúan ahí, les han hecho hasta 3 pruebas, y nadie está abogando por ellos. Y a eso, a mí en lo particular, me preocupa como ciudadano. ¿Cuál va a ser la consecuencia de tener esta gente ahí? Exactamente. Por otro lado, imagínate qué pasa si ya es un familiar tuyo. Imagínate qué pasa. Porque muchos lo estaban apoyando y decían, sí, está bien lo que el presidente está haciendo. Pero hoy salió un muchacho diciendo, no, mire, presidente, se llevaron a mi esposa. Estas son las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos. Y yo creo que esto es importante detenerlo. Pero nadie lo está deteniendo y nadie le está... No sé por qué no hay los habeas corpus al final, porque es la única instrumento de carácter jurídico reconocido, que es la que puede inmediatamente ordenar o no la libertad. A mí me gustaría que la sala se pronunciara ya, por lo menos, porque si van a venir a resolver después de que todo este pasó, ¿de qué va a servir? Ahora, yo sí considero que debió haberse decretado régimen de excepción, hombre. En lugar de esta ley de en lugar de esta ley, porque es lo mismo. Pero además con un agravante.
había que dotar al órgano ejecutivo del instrumento para tomar aquellas acciones difíciles. ¿Qué es lo que Esta es la asamblea la que se lo da. Que, sí, pero tuvieron miedo de decir régimen de excepción. ¿Por qué? Porque se te viene a la mente lo que pasaba en los gobiernos anteriores en la época de la guerra. Pero explícame tú como abogado, usted que me está viendo, ¿cómo vas a compatibilizar el artículo 5 de la Constitución con la ley secundaria? ¿Cómo lo vas a compatibilizar? Sí, sabemos que la Constitución prevalece sobre cualquier ley de la República secundaria, que la Constitución tiene aplicación directa. Entonces, ¿qué pasa? Que si no suspendes esas garantías de movilidad y de libre tránsito, legal y jurídicamente hay un conflicto que va a prevalecer la Constitución. Entonces metes en un problema innecesario, en mi criterio, al gobierno. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí estoy hablando jurídicamente, porque para efectos prácticos todas las leyes se presumen constitucionales, gozan de esa presunción. Pero suponete que alguien vaya hoy y pida la inconstitucionalidad de la ley. Cuando vengan a resolver, ya pasaron los 15 días, ¿verdad? Entonces, para efectos prácticos, ya fueron violados. Ya fueron varios derechos. ¿Y ahora quién va a responder a toda esta violación? Entonces, ¿quién va a responder a esto? ¿Por qué no se le dio al órgano ejecutivo el régimen de excepción? Y te voy a decir por qué. Para que ¿De 6 a 6? No. El régimen de excepción limitado a haber suspendido esas dos garantías de movilidad, ¿verdad? Y de libre tránsito. Con esas dos garantías quitas el tema constitucional y entonces la ley secundaria tiene toda la aplicabilidad. Pero ¿cuál es el error? Que han querido resolver una forma anormal con instrumentos normales, Alfredo. Y eso no lo vas a poder compatibilizar. ¿Y quién va a responder por todo eso? Bueno, alguien va a tener que responsabilizarse. Quien va, de acuerdo a la Constitución, quienes responden ante estas violaciones son los funcionarios en su carácter personal. Entonces, lo que dice Julio es correcto. O sea, estás aprobando una ley de cuarentena con 56 votos, que es lo que necesitas para aplicar un régimen de excepción. ¿Qué es lo que necesitas para aplicar el régimen de excepción? ¿Por qué complicar al Ejecutivo? Entonces, ahora lo que está sucediendo es que aprobaste una ley que es inconstitucional, porque tiene vicios que solamente se pueden sustentar única y exclusivamente aplicando el régimen de excepción. Cuando lees el artículo 1, 2 y 3 de la ley de la cuarentena, ahí lo que te está diciendo es que no te podés movilizar. ¿Por qué? Porque el único que te puede otorgar eso es un régimen de excepción. Y el estado, digamos, de sitio, si lo quisieras aplicar entre comillas, solo lo puedes lograr a través de una emergencia nacional, y eso ya lo tenés con la ley de protección civil. Y el artículo 139 del Código de Salud, que te dice cuándo aplicas un cordón sanitario. Ahora, ¿por qué llegar a eso? Es decir, el Ejecutivo le urge tener guardada, dijéramos, a la mayoría de la población, salvo esto. ¿Por qué no le dieron el régimen de excepción? Que era lo más sensato hacerlo. Ahora, déjame terminar porque no hay la idea. Y cuando tú empezás a ver esta ley que se aprobó, le quisieron meter tantos candados que el objeto de la ley es tener a la mayor cantidad de gente. Pero empezaron con una serie de excepciones que al final la van a volver inoperantes, hombre. ¿Me entendés? Porque, quedan excluidos fulanos o tal, y empezaron a hacer una serie. Y finalmente, ahí en la ley hay un problema de técnica legislativa. Los abogados sabemos que hay un principio de reserva de ley. Es decir, que tú no le podés trasladar a vía reglamento ampliar los alcances que están contenidos en la ley. Con todo el respeto, pero hoy ya eso no importa. Ya no importa en este tema. Ojalá los señores diputados entiendan qué es lo que han hecho. Error de Rafal. ¿Verdad? Entiendan, revisen las actuaciones. No esa es la forma de contraponerse al Ejecutivo.
Hubiera sido tan sensato. Ese es el fondo, contraponerse al Ejecutivo. Sí, pero ¿a costa de qué? De una violentar leyes. Sí, pero esos están habilitados para... Se le puede haber dado todos los instrumentos al presidente de la República para enfrentar la pandemia sin vulnerar el Estado de Derecho y la Constitución, dándole el régimen de excepción. Y no crear una ley... Él queda limpio en esto. Claro, porque yo te estoy diciendo que yo felicito al presidente, pues... Él salió con el caballo blanco. Claro, ahora... Lo llevó a jugar a su cancha. Cabal. El presidente juega de local, ¿me explico? Tiene la barra, ¿verdad? Tiene la pelota, hasta el árbitro, ¿me entiendes? Entonces, creo que deben de ser de otra manera la forma de hacerlo. Presidente sin correlación de fuerza, sin un diputado. Creo que por ignorancia se haga. No sé, eso lo sabrás tú como periodista. Pero, Alfredo, es de felicitar esa capacidad de negociación. Yo no la había visto. Bueno, vamos al siguiente paso, amigos televidentes. Volvemos en breve con más, porque en buen salvadoreño esto se está poniendo mejor. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, ante toda esta situación les dejo la inquietud que vamos a qué camino. Muchos dicen que vamos a un destino dictatorial. Bueno, fíjate que a mí en lo particular me preocupa ese tema porque creo yo que la oposición en la actualidad no tiene ni la fuerza moral ni la fuerza política para poder, digamos... Más que todo la fuerza moral porque están desprestigiados. Y eso le da paso para contrarrestar todas las decisiones arbitrarias que se han venido tomando. Correcto. Con esto no estoy diciendo que te vas a oponer solo por oponerte a todas aquellas buenas acciones que desde el gobierno central se puedan implementar en favor de todos los salvadoreños. Creo que todas las buenas políticas hay que apoyarlas. Todas las buenas decisiones que el presidente pueda tomar conjunto con su Consejo de Ministros, creo que si son interesantes y favorecen a los salvadoreños hay que apoyarla. Tontos seríamos si no la apoyamos. Jaime, ahora vamos entonces la situación con todos es estos síntomas cuando que vemos. no tenés una oposición fuerte, ahí solamente quedamos los ciudadanos de buen nombre para poder defender todas aquellas arbitrariedades que se han venido dando y que hemos venido señalando particularmente. A mí como salvadoreño me preocupa, porque si en esta condición el presidente, como bien lo señala Julio, bien estratégicamente hace que 56 votos de los diputados se concentren para aprobar lo que él quiere, no me gustaría ni pensar en un escenario donde él tenga la mayoría de la Asamblea Legislativa, de manera que los proyectos van a venir de un solo rubricado desde Casa Presidencial para decirle así lo quiero, aunque vaya contrario a la Constitución. Entonces, estos pensamientos solo vienen desde una perspectiva netamente autocrática y a mí me preocupa eso. Julio, ¿cómo puedes decir tú de que el presidente tiene comportamientos dictatoriales cuando había una legitimación por parte de la Asamblea Legislativa de los 56 votos? Bueno, lo dijo Vivanco. ¿Quién? Vivanco. Y lo ha dicho también Mari Carmen Aponte. Bueno, esas son percepciones y valoraciones políticas. Lo que estamos viendo es cómo la legitimidad que tenía o la ilegitimidad que pudo haberse percibido, se la legitimó el órgano legislativo. Es decir, eso no lo ha aprobado el señor Bukele. Él presentó la propuesta de ley, presentó el endeudamiento, ¿verdad? ¿Y quiénes lo aprobaron? La Asamblea Legislativa. Y si lo aprobaron es porque consideraron que eso era constitucional. Por lo tanto, yo ese calificativo de dictatorial, si en algún momento alguien lo pensó, que quedó demostrado. Entonces no es dictatorial, sino que astucia política. Le jugó de local. Eso es lo que no han entendido. Y va a seguir jugando. Y le sigue jugando de local. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes, para conclusiones y despedida. Permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Señores, el tiempo se nos ha ido. El peor enemigo de estos programas. Dejo a ustedes la despedida, Jaime.
Yo creo que hay que fomentar los valores democráticos, hay que continuar luchando porque haya siempre esa separación de poderes, hay que respetar la institucionalidad y lo que prescribe la Constitución. Todo funcionario se debe suscribir a ello. Ninguno tiene que estar fuera de eso. Pero voy a citar lo que dijo Claudine el Vecchio en una ocasión, que esta palabra se la atribuyen a Voltaire, pero es en realidad Claudine el Vecchio. Comencemos por esto, dice. Estoy en desacuerdo con lo que estás diciendo, pero voy a defender hasta la muerte para que digas lo que estás diciendo. Muy bien. ¿Qué dices, Julio? Bueno, primero agradecerte este tema. Hemos tratado de hacer lo más analítico posible, equilibrado, pero sin embargo, te voy a decir, yo lo que apelo es a la sensatez en este momento, a la prudencia. Insisto, creo que lo único bueno del día de ayer, o de antier creo, bueno, de hoy porque fue en la madrugada. Bueno, lo que sea. En algo, es decir, que rescatamos el entendimiento y el diálogo. Creo que ese es por el momento, porque después se sale a la confrontación. Lo que pasa entramos y salimos, entramos y salimos. Lo que pasa es que en política eso es. Es el arte de negociación. La Asamblea Legislativa es el primer... Sin embargo, para mí es un diálogo con una pistola en el cerebro. Eso es lo que yo pienso. O sea, dialoguemos, pero... si no hace lo tomar mi decisión, como yo te digo, con la pistola en el cerebro. Si eso fuese así como lo plantea Jaime, hombre, los diputados no responden a eso. Yo creo que deben de leer el 125. No lo conocen, creo yo. Me explico, o sea, este es un llamado, no para ser una oposición. Tiene que ser constructivo. Con mucho respeto, mucho respeto les hago un llamado a la reflexión. Lean bien qué es lo que están. No pueden seguir aprobando leyes, discutiéndolas en el pleno. No pueden seguir aprobando leyes, violando técnicas legislativas. Eso no se puede. La institucionalidad no está para eso. Así es que un llamado de reflexión. Ojalá logramos colocar los fondos y veamos que la gradualidad de la economía se empiece a abrir. Bueno, señores, gracias. Los vuelvo a invitar porque en la medida de las posibilidades que ustedes puedan venir, está muy bueno los análisis que están virtiendo. Muchas gracias. La mejor de las noches. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros durante esta hora. Le agradecemos mucho y el día de mañana tendremos más para usted. Que tenga una sana noche. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Nosotros vamos a ayudar con la sanitización, vamos a ayudar con, no hay que ayudar, estamos en la obligación de hacerlo por nuestra gente. Como funcionario público, quiero pedirle a los de Antiguo Cuscatlán que así como se ha mantenido, que el Señor no ha permitido todavía que estemos aquí con que ha salido alguien con esta enfermedad, pero es porque se han cuidado, ustedes nos han ayudado y nosotros como municipalidad estamos haciendo lo que nos compete. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.